Perfecto, bueno, fantástico. Bueno, bienvenido, doctor, y me declaro bienvenido también, porque esta es una charla donde vamos a hablar un poquito de las... No te vayas, te estás hundiendo, ¿eh? Sí, no te hundas. Tengo un problema con el cable de mi auricular, evidentemente. Voy a tener que quedarme así, sosteniendo el teléfono y vamos a hacerlo. Sí, yo también. Además es una maravilla que tengas solo un problema. Yo no te cuento la cantidad de problemas que tengo. No te cuento, ¿viste? Primero le vamos a explicar Dale, a la gente el problema de señal que yo tengo. Resulta que en la década, lo voy a hacer rapidito, resulta que en la década del 90 se hicieron privatizaciones en la Argentina donde se le destinó la mitad de la Argentina a una empresa, la otra mitad a otra empresa. Y luego se hicieron licitaciones de la telefonía celular. Y entonces se dijo, donde pone una empresa una determinada torre, tiene que subcontratarle a otra empresa que tenga teléfonos en el mismo pueblo, digamos. Es decir, yo estoy en zona de personal, acá en la colonia Tatacuá, pero tengo un Movistar. Entonces, como tengo un Movistar, personal le tiene que reservar un espacio de la antena a Movistar en colonia Tatacuá, porque Movistar no tiene antena en colonia Tatacuá. ¿Entendés? Muy bien, eso, todo un delirio, muy bien. Pero ¿qué pasó? Personal no le destina el pedacito del espectro que le tiene que destinar, o Telefónica, que es Movistar, no le pagará el uso de la antena a personal, que puede ser también. Entonces yo tengo que tener un aparato de personal, constituirlo a ese aparato de personal en una especie de antena, tiene un anclaje o algo así, uno lo pone ahí y pone al otro como Wi-Fi. Entonces yo tengo que tener dos teléfonos para que en la colonia Tatacuá yo pueda comunicarme con el celular de Telefónica, ¿entendés? Es delirante. Y todo esto, desgraciadamente, tiene que ver con simplemente la intervención del Estado, porque si dejaran que las empresas, cada uno, hiciera lo que lograse hacer para competir y hacerlo correctamente, esto no ocurriría. Acá hay una ley metida en el medio que arruina todo. Pero pasa en muchísimos lados. Ni te cuento los que le pasa a los de Claro. Los de Claro llegan a esta zona y mejor que se suiciden. Directamente, mejor que se peguen un corchetazo, como se dice habitualmente, directamente. Porque ahora en el contrato que yo firmo con Movistar no me dice, en algunos lugares del país no le va a funcionar. Movistar me dice que me va a funcionar en todo el país y yo salgo feliz con mi teléfono Movistar por el mundo. Así es. Querido Carlos, ahora ya estamos más o menos más armados, un poquito mejor establecida la comunicación. Vamos a contarle a la gente que estamos haciendo un primer experimento de algo que pretendemos hacer todos los domingos, acá en el canal del Club de la Libertad, en esto que generalmente hasta aquí era un charlando con el club, y esto es, en este momento, charlando dentro del club. O sea, estamos... Exacto, tal cual. Hablando en libertad entre dos de los directores del Club de la Libertad. No sé si a alguien realmente le interesará esto. Sí. Digamos que ¿vos decís? ¿Vos decís? Mira, si yo veo que baja la cantidad de gente que nos mira, yo voy a empezar a contar anécdotas de mi vida personal. Vos, si querés, haces lo mismo, como vos quieras, pero yo no te quiero forzar. Y te aseguro que vamos a tener récord absoluto de audiencia. Hacemos una especie de striptease verbal, decís vos. Sí, bueno. Tenemos cámara además, también, así que si querés. Pero escúchame, además prometo no mentir. Ah, está bien, está muy bien eso. Justamente lo divertido es eso, que prometo no mentir.
Carlitos, vos sos abogado, sos Sí, un erudito en un montón de cosas y sos un hombre de haber recorrido mucho tiempo los pasillos del del Senado, poder, del poder, del, los pasillos del del poder. poder, Bien, bien, sí, del bien. poder, ¿Cómo sí. arrancó esa historia? ¿Cómo arrancó esa historia Ah, de bueno, Carlitos en la política? bueno, no, a mí la ¿No? política me interesó siempre, sí. A mí Sí, la política me interesó siempre, la historia me interesó siempre. Yo tenía 8 años, y fuimos a un concurso hípico. Mi padre era, bueno, vos sabés, era un gran deportista en competidor equitación, bueno, olímpico. competidor olímpico, mundial, bueno. Y entonces llegamos a un concurso un día y hacía mucho frío. Y en la sede del club hípico estaba abierto el diario La Nación. Y el diario La Nación, 1967, contaba la revolución de los coroneles que se le hizo a Constantino de Grecia. Yo tenía 8 años. Pedí una Sindor, que era lo que mi mamá me autorizaba a comprar. La Sindor de vidrio era una maravilla, leche Maravilloso, yo chocolatada, también le conocí, genial, maravillosa, genial. maravillosa. Una Sindor, y ya, si venía con un alfajor Jorgito, la Sindor, bueno, ya era un banquete. Pero yo no me acuerdo del alfajor Jorgito, me acuerdo de la Sindor. Y me puse a leer, podés creer, un chico de 8 años, seguramente mis amigos de juegos, hijos de otros amigos de mi papá, no estarían, y me pongo a leer el diario, y me pongo a leer la revolución de los coroneles que echan a Constantino. Buenísimo. Bueno, termino de leer, habrán venido mis amiguitos, habremos ido a los juegos, que esto, que el otro, que había ahí. El concurso duró 2 o 3 días y la revolución de Constantino también duró 2 o 3 días. Al otro día de la mañana paso, estaba el diario, nadie lo leía, también segundo día que miro lo de Constantino y tercer día. No me acuerdo cómo fue la sucesión. Finalmente a Constantino lo echaron, ganaron los coroneles en Grecia, pero como yo, un chico de 8 años, se puso a leer el diario, y además de leer el diario, a leer la revolución de Grecia de los coroneles contra Constantino, contra el monarca. Bueno, digamos que en eso lo que estaba representado era tu afición por la literatura, quizás estaba muy bien redactada ese relato, esa crónica, y de alguna manera te hizo entrar en la historia de querer saber qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que era la historia absolutamente reciente, del día pasado, del día anterior. Y Claro, esa chispa que se encendió ahí nunca más se pudo apagar. Estabas prendido violentamente de lo que era toda la la vida. actualidad y el movimiento político internacional. Toda la vida. Cuando llegó el 82, participé del comienzo de la Unión para la Apertura Universitaria, participé de la fundación de un partido que se llamó Partido Federalista de Centro en la capital federal, que sostenía ¿cómo se llama? Cristina Guzmán, la diputada, ¿te acordás? Ok, me acuerdo de algo semejante a eso, me acuerdo de Paco Manrique Sí, ¿en pero dónde estaba Paco? eso era el Partido Federal. Partido Federal, Eso era ok. el Partido Federal. Esto era un partido federalista de centro, porque, bueno, otro de los temas que siempre hay que charlar, la eterna división. En el 83 se presentó en la capital, estaba el Partido Federalista, el Partido Demócrata, el Partido Federal de Manrique, un montón de partidos supuestamente centristas, imagínate. Todos se comieron los votos mutuamente y no salió nadie. Sacaron votos los radicales y sacaron votos los peronistas y punto. Lo típico. ¿Viste? Como lo típico. Y en un electorado como la capital federal, que era un electorado. Bueno, entonces participé de eso, participé ya te digo, de la conformación de UPAU. Y en el 83, yo viví siempre en Buenos Aires, pero era de familia. Todos mis familias son correntinos. Todos mis familias son correntinos. ¿Vos dónde Y naciste? yo nací en el Hospital Militar Central, en la calle Mirá Luis vos, María Campos, en Buenos mirá Aires. vos, mirá vos. Sí.
Tenía que nacer en Mercedes Corrientes, porque mi padre estaba destinado en Mercedes Corrientes, y había un problema, y algunos chicos se habían muerto al nacer, había una cosa rara. Y mi madre entonces, primeriza, tenía 18 años además, tuvo un poco de temor. Entonces se fue a Buenos Aires y se hizo atender allá. Sí. Bueno, pero entonces, bueno, se fueron dando y yo empecé a trabajar o a hacer algunos aportes y todo en la radio de un tío mío, Jorge Félix Gómez, la Radio Corrientes. Claro, tío tuyo, el capitán. Tío mío, el capitán, sí, que en esa época, que es mi padrino, ahora no tenemos tan buenas relaciones porque, pobre, lo critiqué porque era kirchnerista, ahora en el último gobierno kirchnerista, y entonces está un poquito sentido, pero es mi padrino y siempre tuvimos una excelente relación. Salvo ahora, ya te digo, gracias al kirchnerismo. Y entonces, bueno, dicho esto, empiezo a hacer unas colaboraciones para la radio y lo conozco ahí al senador Gabriel Feri, senador del Partido Autonomista. Toda mi familia además era autonomista. Y entonces, bueno, esto, pim, pam, pum, y entonces me nombran en el Senado. Y entonces estuve en el Senado con Gabriel Feri del 83, 84 ya, porque yo no entré enseguida, habré entrado a los 2 meses, del 84 al 88, donde Félix terminó 87, donde Félix terminó su senaduría porque renunció para venir como vicegobernador, y ahí entró Pocho, que terminó con el mandato de Félix y luego fue reelegido senador. Entonces yo con Pocho estuve 87-2001, 14 años. ¿Qué tal? Lo conoces un poquito a Pocho, ¿no? A Pocho lo conozco mucho y conozco a algunos más, sí. Sí, hay una cuestión que a mí siempre me subyugó de la imagen de la persona, de la personalidad del Pocho, y quiero que vos me cuentes si es que entendés que hay alguna técnica o algo por el estilo. A mí me parece soberbia la capacidad que tiene el Pocho de acordarse de caras, nombres y todo, o sea, vos no lo viste al tipo en los últimos 6 años, pero llegaste, encontrás con él, te dice, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Se acuerda de tu nombre, en lo que estás trabajando? ¿Se acuerda de la enfermedad de tu mamá? ¿Se acuerda de...? Es un animal, bueno, es una cosa increíble, es un animal de la política, absolutamente. Sí, claro, claro. ¿Alguna vez le conociste alguna técnica o algo en particular, o es simplemente su don? No, es una gran capacidad y además una devoción por lo que hace. Sí, yo hoy estaba hablando, no me acuerdo con quién hablaba hoy por teléfono, y que me decía, no, porque Macri, esto, lo otro. Yo he visto a Macri, con todo el respeto que me merece, irse de vacaciones en plena presidencia, irse un fin de semana con la señora y Antonia a descansar a no sé dónde y dejar el gobierno. A Pocho no lo vi aflojar nunca. A Pocho le ofrecían viajes cuando era senador para sacárselo de encima y que no les vote en contra alguna ley, y Pocho los rechazaba. El político no descansa nunca. Pocho descansaba un rato el domingo para mirar el partido, nada más. El partido de fútbol. Sí. Nada más. Entonces lo invitaban de un lado, del otro, todo gratis, todo esto. No iba, porque una vez era la intervención de Corrientes, porque otra vez tenía el problema con Tato, porque otra vez lo habían jodido en no sé qué cosa. No aflojaba, no aflojó en 14 años. No aflojó nunca. Y yo, con todo el respeto que me merece, lo veía al señor Macri, que sí, Antonia necesita tomar aire. Entonces se iban en medio de una crisis económica furibunda, se iban a la Angostura a tomar sol unos días y le dejaba el gobierno a Marcos Peña.
¿Qué joda es esta? Y Pocho, que era un senador de una provincia no de las principales, para ser suave en el comentario, no aflojaba. No, Piojosa no, pero marginal, okay, de la actual política argentina, no aflojaba. Bien. No aflojaba. Y así todo, Tato se lo cagó. Sí. Así que, pero el político es un fanático. Esas historias de pasillo correntino, de pasillo provincial, que el hermano lo haya vacunado, no son expresiones muy técnicas las que estoy utilizando, la que vos utilizaste tampoco, pero estamos hablando libremente. Estamos en un diálogo entre nosotros. Bueno, pero ahora yo te conté, pero esto es un diálogo, no una entrevista tuya. Así que vos contame cómo se te ocurrió, cómo te acercaste a la política. Yo me había acercado a la política, yo termino la secundaria en 1983. ¿Ok? ¿Te suena ese año? Sí. En ese año yo terminaba la secundaria. Yo en el año 82 ya podría haber sido, yo era de la clase siguiente, yo era clase 64, imposible, 63 fue la clase que fue a las Malvinas, pero, la efervescencia de las Malvinas y todo lo que había sucedido nos trajo otra realidad a todos los argentinos. Y la juventud de nuestra generación, cuando llegó la recuperación de la democracia, estuvimos con muchas ganas de intervenir, de ser parte, creíamos que realmente todo eso tenía un sentido muy fuerte para todos nosotros. Y en el 83 yo me encuentro con unos amigos, fíjate vos, yo era muy vago en la época de la industrial, era bastante vago. Yo siempre fui un hombre muy salidor, hombre de la noche, siempre estuve muy relacionado con la música, muy relacionado con la radio. Lo mío siempre ha sido la difusión de la cultura musical porque me gusta demasiado, lo siento. Sí, fui un hombre de escuchar radio, de esos que teníamos la radio transistores debajo de la almohada, escuchando radios de ser posible del otro lado del mundo, escuchando, o si no, en todo caso, alguna radio de Uruguay. Y en esa época me había hecho amigo de alguien que atendía un negocio de instrumentos musicales en el centro de la ciudad de Corrientes, por la calle Junín, el primer negocio que se dedicó a vender instrumentos musicales en la década de los 80, principio de la década de los 80, finales de los 70, y ahí lo atendía un tal Alberto Carlos Romero, más conocido como Pombero, el famosísimo Pombero Romero, músico, dicho sea de paso, porque se utilizaban sus habilidades musicales para demostrar los instrumentos que estaban vendiendo. Es cuando se habían puesto de moda los órganos electrónicos, esos los Yamaha, que vendían unos pedazos de bichos impresionantes, y todo el mundo soñaba con tener la pequeña orquestita electrónica en su casa. Muy bien. Y ahí estaba el Pombero Romero, y me hago muy amigo de él porque simplemente yo era un vago que tenía ocasiones de horas libres, alguna que otra rata de la industrial, y me metí ahí a escuchar, a hablar de música con él. Pombero Romero fue un tipo que tocó los teclados en uno de los álbumes más famosos de la historia correntina, que es ese álbum de Pocho Roch, donde está Corriente Soñadora. ¿Está? Ese es Pombero. Pombero, entre otras cosas, es hijo de don Armando Carmelo Romero, el prócer de los radicales en la provincia de Corrientes, uno de los grandes próceres. Que fue el candidato radical en el 83. Correctamente. Y en esa posición de amigo de Alberto, empiezo a apoyar el trabajo de don Armando, me sumo a la parte de prensa y propaganda del Partido Radical en Corrientes, ahí es donde lo conozco
a este caballero que lo tendremos en el próximo viernes en el desayuno, a Marito Mirón, lo conozco Ajá. ahí a Rubén Civeta, un tipo que yo estimé demasiado, hace mucho que no lo veo a Rubén, no sé ni qué será eso, capaz que estoy metiendo la pata, no sé. Hace mucho que no lo veo, mucha gente que fue muy conocida ahí, lo conocía a Aldi Balestra, conocí de sátrapas correntinos que estábamos Que todos estaban en el enrolados en la partido, historia, claro. está en la historia del radicalismo. ¿Y por qué yo radical? Porque mi viejo era radical. Él, más que radical, mi viejo era gorila. Mi Claro. viejo tenía unos pelos largos que le asomaban en los brazos, unos pelos largos, negros y gruesos. Era muy gorila mi viejo. ¿Pero por qué? Porque mi viejo lo soportó a Perón en su primera época, siendo él un gran trabajador de la Empresa Nacional de Teléfonos, el Entel, Claro. y no soportaba todas esas cuestiones sindicales. Era muy antisindical mi viejo, muy antiperonista, y tuvo que soportar un montón de cosas de la manera en que mi viejo se brotaba cada vez que mencionábamos, que él me contaba de los libros de lectura, con las imágenes de Evita y de Perón y todo, se brotaba mal, mi viejo, se brotaba mal, muy mal. Claro. Bueno, de ahí me viene el afecto por el Partido Radical y bueno, y ahí empecé en más o menos un poquito de política, pero eso fue nada más que en el 83. En el 84 me toca la colimba, mirá vos qué notable, 84, la primer colimba con un presidente democrático arriba. Mira. Estaba Alfonsín de presidente, que yo lo conocí a Alfonsín, estuve en el discurso, mientras él estaba acá, al lado y atrás mío, parado, dando el discurso en el Club Juventus, yo estaba ahí abajo porque estábamos encargados, junto con Pombero, de toda la parte de mantener el sonido y la técnica y que Claro. todo saliera bien. Y él pronunció Claro. las palabras del preámbulo de la Constitución ahí atrás mío. Ese famoso, que además si hay algún joven escuchándonos, no puede dejar de buscar en YouTube el acto, por ejemplo, el acto del obelisco, creo que es La 9 de julio, sí, la 9 de julio. Sí, el último acto, creo que, no, él cerró en Rosario. El penúltimo acto, que es el de la 9 de julio, cuando él declama el preámbulo, era una cosa maravillosa, era un espectáculo político que nadie debe pasar por alto. Era épico, era absolutamente épico. Escuchar la voz del gallego. Y además, a mí me dio siempre la sensación en esa campaña que el único que creía que podía ganar era él. Sí, es cierto, es cierto. Él estaba teniendo, el gallego tenía un convencimiento tan grande. Yo tuve una mínima oportunidad de estar presente en una charla con él y con don Armando. Yo estaba flotando en las nubes, o sea, estaba... don Armando me trató de una manera entrañable. Yo era amigo de su hijo, me trataba de una manera entrañable. Yo tuve la oportunidad de verlo a don Armando en su mayor hobby. Su hobby era ser relojero. Él tenía un tallercito de relojería arriba en la terraza de... Y don Armando supo tener una especie de mansión en Corrientes, no sé si recordás, porque él era uno de los dos únicos doctores, realmente doctores en medicina en su época. Era un cirujano con una mano formidable. Él era amigo de Fava. Don Armando era una persona realmente soberbia y con una integridad como persona sublime. Sublime. La integridad de ese radical era increíble. Más allá de ideologías, de si tirábamos para un lado o para el otro, no importa. Él tenía la integridad de don Arturo Illia. No sé si no estoy yendo muy lejos, pero ese tipo de integridad, y siendo un médico que se dedicaba a salvar vidas y que entendía que podía ver de otra manera las posibilidades de la política de su país. Pero bueno, tuve esa mínima oportunidad de estar olisqueando, metiendo la nariz en una charla, en una conversación entre don Armando y Raúl Ricardo, que yo en esa época a don Raúl lo sentía como una especie de segundo papá. A ver si me explico. Esa era la importancia que tenía la imagen de Alfonsín para mí. En el 84, te voy a hacer una interrupción. Yo tuve la oportunidad de saludar a varios presidentes por distintas razones, y en el año 90 o 91
viajaba en el mismo avión con Alfonsín rumbo a Madrid. Entonces llegamos a Madrid y en un momento que estaba Alfonsín buscando la valija, que estaba con Alconada, que era su yerno, le digo a Alconada, doctor, mire, yo soy fulano de tal, quiero saludarlo al presidente, al expresidente Alfonsín. ¿Puedo? Para no importunar, ¿viste? Y entonces me dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y entonces me lleva a donde estaba Alfonsín y lo saludo. Y vos sabés que me dio eso, me dio la sensación de saludar a una figura muy paternal. Sí, absolutamente. Absolutamente paternal, es cierto. Y eso no es una cosa ideológica, eso es una ¿No? cosa, ¿cómo se llama? De piel. Un año Espiritual, después, quizás. Hasta el tipo irradiaba esa energía. un año después, tuve la oportunidad de saludar también al presidente Menem. Y que era el presidente Menem, que estaba en la cúspide y todo. Y bueno, no te voy a contar qué sensación me dio. Pero te reitero que la de Alfonsín me dio esa sensación de muy paternal, una cuestión de piel. Sí, absolutamente. Bueno, en el 84 me toca la Colimba. La Colimba estaba en una situación complicada porque, como don Raúl Ricardo había cortado el presupuesto de los militares importantemente, Sí. los militares tenían que escoger, o le damos de comer a los colimbas, o cortamos rápido esto y seguimos comiendo nosotros. Así que el 60-70% de los colimbas... ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? Acá en Santa Catalina, Mira, ¿en el regimiento? Sí, eso era espera. Esto era el Batallón Logístico 7 de Santa Catalina, que en Corrientes. Batallón Logístico. Bueno, pero entonces la pasaste bomba, dormiste en tu casa la mayoría de los días. Pero yo me divertí en la Colimba. Carlitos, yo me divertí en la Colimba, te juro. Inclusive en las épocas de las mayores ranas, porque nos comimos algunas ranas, estaban molestitos los oficiales y suboficiales, estaban un poquito molestitos con toda los Colimba, ¿viste? Entonces nos hicieron... Pero esa misma raneada, que te aseguro nos comimos una raneada de 4 horas y media, intensísima, 4 horas y media de raneada muy intensa, en la que, a ver, no jodamos, un oficial o un suboficial en la escuela militar se come raneada mucho más fuerte que la nuestra. Nosotros éramos ciudadanos que estábamos haciendo servicio militar y eventualmente hubo un par de circunstancias que, bueno, vamos a aplicar un poquito de presión física y se nos dio la raneada a todos. Pero esa situación incluso a mí me sirvió para darme cuenta que mis propios límites estaban muchísimo más allá de lo que yo suponía. Mis límites de resistencia estaban muchísimo más allá de lo que yo suponía. Claro, eso fue una revelación para mí, una absoluta revelación. Y ciertamente terminé muy rápido la Colimba porque tenía algunos amigos entre los suboficiales que sabían de mi función como disjockey en un par de boliches de Corrientes. Entonces ellos se encargaron, con bastante ímpetu, de decirle a mi suboficial mayor, el gringo tiene que salir, mayor niño, por favor. Claro. Pero el gringo es medio comunista, no debería estar saliendo porque es uno de los que debería estar aprendiendo un poquito más acá adentro. Sí, pero le explico, no, era muy... Y los zumbos le decían, sí, pero una manzana podrida va a arruinar al resto de los... Sí, es cierto. Claro, también. Con tal de sacarlo, claro. Claro, ellos teniendo el apoyo de los suboficiales tenías todo. Los suboficiales tenían mi edad. Ahí estaba Claro, además, claro, vos los conocías de los boliches, claro, era la posta. Eran cabos primero, ¿me entendés? Me querían en la puerta del boliche haciéndolos entrar, ¿entendés? Claro. Eso es lo que quería de ellos. Bueno, pero escuchame una cosa, y entonces saliste, pero no nos vayamos porque está bien que le contemos cosas personales a la gente que nos está escuchando, pero y ahí, sí. Y ahí me llego a la política nuevamente. Ajá. Y te voy a ser sincero, querido Carlitos. Ya a esa altura del partido,
a esa altura de los tiempos, el Partido Radical me decepcionó gravemente. Claro. Me decepcionó gravemente. De la misma manera que lo decepcionó a don Armando, voy a ser sincero, el Partido Radical correntino y en general me decepcionó mucho, mucho, mucho. Se habían convertido nuevamente en esos animales de la política que no tienen otra función que la de acomodarse y buscarse una carrera Claro. de aquí a la Claro, eternidad, de una jubilación claro, de privilegio. se va burocratizando, claro, claro, se va perdiendo la idea en pos de la burocratización. Ahora, ¿cuándo vos te diste cuenta que lo tuyo eran las ideas liberales? Sin esquematizarlo, porque a lo mejor vos te diste cuenta que eras liberal sin darte cuenta que eras liberal. Pero ¿en qué momento? ¿Qué cosa? Hace poco tiempo, hace poco tiempo. Mira. Hace poco tiempo simplemente pensando. Uno llega al liberalismo empujado por su propio pensamiento, por la mente. Es muy difícil que alguien es difícil convencer a la gente de que se haga liberal. La gente se hace liberal por sí misma. ¿Entendés? Y a mí, es más, cuando yo estuve en la colimba, fíjate vos, estaba muy loco, recién habían salido ellos del poder, y cuando me preguntan, ¿y usted qué tipo de ideología política considera que tiene? Y yo, muy cocorito le dije centro-izquierda. Yo estaba loco. ¡Ah, la mierda! Yo estaba loco. Totalmente loco, porque además, aunque no te hicieran nada, pero ibas a pasar muy mal todo el año. Me mira el suboficial, se baja los anteojos así Claro, y me dice, Sheikhin, me dice, difícil de olvidar su apellido. Y yo estaba muy loco. Pero loquísimo. No, pero así todo me divertí mucho. Vos sabés que yo te cuento, yo era obviamente liberal en economía, pero no era tan liberal en política. No era tan liberal en política. Y en el año, pero por supuesto que sí, había una cosita liberal en mi forma de ser, seguramente. Y en el año, creo que fue 80, pasaron una miniserie que se llamó Holocausto. Es una miniserie famosa que te la recomiendo y se la recomiendo a todos los que nos están escuchando. Una serie que se dio, yo no sé si se dio en 6 o 7 capítulos, de 2 horas, una serie fantástica, donde hacía la descripción de una serie de familias que terminaban la mayoría en Auschwitz, en los campos de concentración, etcétera, etcétera. Vos sabés que yo no soy judío, Sí. pero el impacto que una cosa así le pasara a la humanidad hacía 35, 40 años, porque estamos hablando del año 80. Vos sabés que la miniserie esa, la vi completa, era extraordinaria, era la época de los canales de aire, creo que la dio Canal 13, en una semana la dio, una semana y media, Holocausto. Está en YouTube, el otro día la vi en YouTube, están los capítulos. Pero me dio vuelta de tal manera que esa cosita media conservadora que tenía, obviamente, yo era hijo de militar, yo conocía a todos los golpistas de los 60, todos los golpistas de los 60. Yo si te cuento, los amigos de mi familia me echan del directorio del Club de la Libertad. Escúchame, a mí la mujer de Onganía me salvó la vida. Porque yo me trepé a un jeep en un concurso hípico en Gualeguaychú, yo tenía 3 años, el comandante de la brigada era Onganía, la señora de Onganía estaba en el palco mirando el concurso hípico, y yo me trepé a la parte de atrás de un jeep, y el conductor del jeep maniobró haciendo marcha atrás, porque claro, ni me vio, yo tendría 2, 3 años, yo era una cosita que tendría no sé cuántos centímetros, jugando. Y esta mujer corrió a los gritos y ella me sacó de la parte de atrás del jeep. Qué loco. Así que a la señora Green de Onganía le debo capaz que estar acá.
Y por supuesto después apareció mi vieja y me dio tantos cachetazos que yo creo que los otros 2 días de concurso me lo pasé ligando cachetazos, no me dejaron jugar más, claro, yo era medio terrible, ¿viste? Me imposible que se te borre la anécdota, te la marcaron a fuego. No, y además después me la contaron, porque yo en realidad lo que me acuerdo de los bifes que me dio mi madre, pero no claro, me acuerdo de la señora de Onganía, ni quién era esa señora, ni nada, ¿no? Bueno, pero el cuento es que yo era más bien un conservador, obviamente antiperonista, conservador, creía en las ideas de la economía liberal, pero cuando empezó ese tema del holocausto, a mí el tema del holocausto me jodió mucho, porque ¿cómo convertís a una persona en una cosa? Experimentás con esa cosa y cómo haces lo que hizo uno de los pueblos más cultos de Europa, como eran los alemanes. Es decir, me devastó. Y yo no me di cuenta en el momento, me quedé pensando en el tema, pero no me di cuenta en el momento, y me di cuenta mucho tiempo después que eso había sido un quiebre, porque a partir de esa... Obviamente habría otros elementos, pero a partir de esa miniserie, y después, cada vez que viajo, que a mí me gusta mucho viajar, voy a los museos del Holocausto y todo, y voy, pero es medio masoquista lo mío, porque voy y el resto del día que hice esa actividad no quedo bien, después de haber visto esos museos. Te quiero decir, es una cosa que me jode. Me jode que el género humano haya terminado así, me molesta. Bueno, nada, te quería contar para contarte. No, te entiendo. Es más, a ver si trato de darte una idea. Yo tengo una diferencia de edad muy grande con quien fue mi padre, fallecido en el año 96. Yo aparezco en su vida cuando él ya estaba a punto de cumplir los 50 años. Mira. Fui hijo único. Mi viejo fue un hombre muy laburante, hizo de todo en su vida, pero lo primero que hizo fue irse de la familia a los 14 años. Irse de su casa paterna a los 14 años. Y él se ganó la vida solo y terminó entrando en Entel y terminó siendo uno de los 2 jefes de central más importantes en la ciudad de Corrientes 40 años después. El tipo fue tremendamente laburador, y en su momento, obviamente, mi viejo, a principios de los años 30, con todas las noticias que venían del otro lado o sea, yo soy descendiente de alemanes, mi familia nace en la ciudad de Stuttgart, en la zona del sur de Alemania. Mi abuelo fue uno de los perdidos de la familia que se vino a la Argentina, desde ahí, desde Stuttgart, y formó una familia de 11 hermanos, de 11 hijos. Mi viejo era uno de los últimos y hablaba alemán a la perfección. Gracias a eso consigue en su momento que le dieran el manejo de una parte importante del desarrollo del tendido de una línea de comunicación que atravesaba el estero Bellaco, que iba hasta Formosa y todo lo demás. Claro, él era un obrero más, era hombreador de postes, pero como vieron que hablaba alemán y todos los ingenieros ahí eran alemanes en ese momento y tenía capacidad para la matemática, tenía mucha capacidad para la matemática mi viejo, bueno, empezó a crecer, a hacer carrera dentro de la empresa a una velocidad muy, muy importante. Pero el punto es que él mismo, en su juventud, había abrazado la idea de que Hitler iba a ser alguien que reivindicara a la Alemania que había sido pisoteada muy mal luego de la Primera Guerra. Mi viejo había nacido en el año 1915. Claro. Y él tenía el karma de haber apoyado al nazismo. Claro. Yo lo sentía, me dijo que cada vez que nos arrimábamos al tema, se le ensombrecía el rostro porque él sentía el karma. Eso mismo yo lo vi hace 2 años
en Alemania. El alemán todavía, hoy en día, sigue arrastrando ese karma. Claro. Sí. Y muy fuertemente el pueblo alemán arrastra ese karma. Bueno, y esas cuestiones me hicieron entender él me hizo entender desde una temprana edad que hay una gran diferencia en tratar de luchar por una patria o algo por el estilo y cometer semejantes atrocidades como las que vos viste en el Holocausto. Eso mismo me hizo mirar a mí en una época en que en la Argentina estaban todos enamorados del Che, me hizo mirar muy profundamente la situación de lo que era la Cuba, que yo no, me parecía desastrosa. Nunca me lograron convencer de que eso era una cuestión maravillosa. Yo no podía entender. Nunca te engancharon. No, pero había tanta gente yéndose de Cuba. O sea, nunca yo vi a alguien nadando desde los Cayos de la Florida, nadando hacia La Habana. Para el otro lado. No, iban todos en una dirección contraria. Y eran los nacidos en Cuba los que se iban. Entonces ese verso yo no me lo creía, era simple para mí. Claro. De la misma manera que yo no podía creer en el verso del comunismo cuando veía un muro que la gente era capaz de enfrentar metrallas, alambradas de púa y todo lo demás por saltar del otro lado del muro. Subirse a un globo aerostático, esa familia que se subió a un globo aerostático para intentar de pasar y la primera vez cayeron del lado de adentro. Y volvieron a hacer su globo aerostático sin que los descubrieran y hasta que pudieron pasar. ¿Vos te das cuenta? Subir a un globo aerostático a tu familia para rajar. No, el concepto de la libertad yo lo fui absorbiendo de muy chico y principalmente porque mi viejo me fue mostrando ciertamente por qué mi abuelo se había ido a Alemania, por qué la familia había venido acá y por qué él a los 14 años ya se había hecho su vida solo. ¿Entendés? Claro. Entonces, yo creo que aparte, en algún momento me dijeron que por el hecho de estar en la estupidez, ¿no es cierto? Pero, no sé, qué sé yo, me dicen que por ser sagitariano nosotros somos aficionados a la libertad, qué sé yo, a lo mejor. Capaz. Bueno, a mí te digo que cada vez que yo digo que soy escorpiano me dicen que soy fanático del sexo. Así que bueno, sí, conozco ese tema. Conozco ese tema. Mi hija es escorpiana. Una carta astral que le hicimos cuando era muy chiquitita nos decía, el segundo renglón decía temprano despertar sexual, nos miramos con la madre, mi hija tenía 1 año, y ¿para qué mierda agarramos este papel? Decíamos nosotros. Bueno, yo cada vez que me presento a alguien con alguna intención libidinosa, y le digo que soy escorpiano, esa persona abre los ojos como si hubiera descubierto, no sé, sí, claro, ¿viste? Qué lo pasa. Bueno, para que, ¿dónde estábamos? Ya me fui al carajo. Estábamos con el Holocausto, bueno, lo tomamos con un poco. Yo estaba contando que lo que influyó para que yo fuera liberal el tema del Holocausto, que es una vergüenza para la humanidad, y vos estabas contando el origen de tu familia alemana y esa sensación que tenía tu papá. Exactamente, la libertad de esa manera yo la fui haciendo carne desde muy, muy joven, desde muy temprano para mí. No era simplemente una palabra linda en las películas americanas, porque viste que los americanos son freedom y todo eso. Sí. No me parecía tan loco. Y hubo una explosión muy importante en mi cabeza a partir de la caída del muro. La caída del muro para mí fue algo muy, muy importante. En el año... Yo estaba pleno en la radio en esa época, yo estaba pleno con la difusión de otras culturas. Ahora sí. Bien, son las 10 de la noche, en cualquier momento se nos cae la conexión, te aviso. No, y además esta pieza histórica que tiene que quedar para los anales de la historia de la humanidad, tiene que ser grabada. Así que no nos podemos pasar de la hora, porque si se cae no queda grabado esto, que es una cosa maravillosa. Bueno, acordate ahora cuando terminás, porque la estás manejando vos, ahora cuando terminás,
Tenés que decirle guardar el video, ponerle un titulito así mínimo y así lo podemos editar mañana y subir a YouTube. Toda la gente Perfecto. que quiera, si se animan a tratar de ver esto de vuelta porque se perdieron alguna cosa o no lo pueden creer simplemente, esto va a quedar grabado y va a subir a YouTube. En el momento en que rehabilitemos, ¿te contamos que tuvimos un ataque sobre YouTube? Después te voy a contar Seguro. eso. Sí, tuvimos, los rusos creo que fueron, ¿no? No sé si fueron los rusos específicamente. Hubo mano rusa ahí porque las letras cirílicas estaban en los registros y todo lo demás, pero ciertamente está... Sí, hay pero no quiero ser zafado, pero si el Club de la Libertad empieza a transmitir, ¿cómo se llama? Imágenes o transmisiones de las rusas, vamos a tener un éxito incalculable. No sé cómo llegaste a ese lugar, no sé cómo llegaste a ese pensamiento, pero ahora me cagaste. Yo estaba pensando en algo como para darle un cierre lindo a esto y me llevaste la cabeza a otro lado. Ahora me cagaste, ¿viste? No tengo manera de cerrar elegantemente esto. Te cuento que las rusas a los 20 años son artistas de cine. Todas. Las europeas orientales mayormente son maravillosamente bonitas. Yo siempre fui muy fanático de las checoslovacas. Las europeas, mi hija se llama Paulina, entre otras cosas, en honor a Paulina Poriskova. Después, fíjate quién era Paulina Poriskova, que fue la que desarrolló el concepto de supermodel en la historia del rubro. Mi estimado, vamos cerrando porque si no se nos cae esto. Querido amigo, un placer que haya liderado este desastre. Lo lideramos juntos. Escuchame una cosita. ¿Qué le deseas, en pocas palabras, qué le deseas al Club de la Libertad ahora, en lo que viene? Crecimiento, porque si crecemos quiere decir que la gente está pensando, y si la gente piensa, esa es la única manera en que podamos salir del atolladero en el que estamos, que la gente piense y se dé cuenta que la libertad es el único bien que deben proteger y sostener en adelante. Eso, crecimiento. Vos sabés que comparto plenamente con vos lo que decís. Te mando un abrazo grande, cortamos, chao. Chao. Chao, nos vemos. Fuerte abrazo.